chicos, me alegro mucho de que estén ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es cómo vamos a desatrancar o limpiar los inyectores que reparten el agua a los limpias. Comenzamos dentro vídeo. Como suele ocurrir en coches que tienen algún tiempo y veis en la imagen, los inyectores no distribuyen bien el agua por el parabrisas. Para solucionar este problema, lo primero que vamos a hacer es levantar el capot y justamente debajo de él están los dos inyectores. Estos inyectores se desmontan bastante fácil con un destornillador plano haciendo un poquito de presión. Y van unidos por un tubo de goma que es el que le suministra el agua. Bueno, y mientras voy terminando este trabajo, quería deciros que no dejéis de ver el vídeo presentación de mi canal, que mola mucho. Y además, al final de este vídeo, os dejo los enlaces de estos canales, amigos, que son bastante interesantes. Pero ojo, tened cuidado porque os volveréis crazy. Le damos con un estropajo para quitarle la poca cal que tiene en la salida y seguidamente con el compresor a presión vamos aplicándole aire tanto por la salida como por la entrada. Con el otro inyector repetimos la misma operación. Y una vez que ya lo tenemos limpios, lo único que nos queda es montarlos. Y una vez montados, ya lo que nos queda es la prueba definitiva. Como veis, ahora reparten mucho mejor el agua por todo el parabrisas. Bueno, y de esta manera tan fácil hemos desatrancado los difusores que reparten el agua a nuestro limpiaparabrisas. Nos vemos en el siguiente vídeo porque estamos hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!